tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Está un poco iniciando nuestras clases de traumatología, ¿verdad? Ortopedia y traumatología, ¿verdad? Dar un pantallazo un poco a lo que ustedes van a utilizar más en la urgencia, cuáles son las características más importantes que van a necesitar. Y Dios quiera podamos tener unas prácticas para poder hacer los procedimientos básicos de férula, enyesado, vendaje, ¿verdad? Reducción. Vamos hablando un poco de las generalidades, ¿verdad? La traumatología se define parte de la medicina que se dedica al estudio de las lesiones que puedan haber en el aparato locomotor, ya sea lesiones tanto complejas como óseas, tendinosas, vasculares, ¿verdad? Se extiende mucho más allá del campo de las lesiones traumáticas, abarcando también el estudio de aquellas que pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas, ¿verdad? El aparato locomotor o sistema musculoesquelético permite el movimiento, la locomoción y sirve de sostén, protección al resto de los órganos en el cuerpo. Ustedes conocen la caja torácica, ¿verdad? Donde están todos los elementos respiratorios y cardiovasculares, la cintura pélvica, ¿verdad? Donde tenemos los elementos de reproducción, así también como la matriz de la mujer. Está formado por un sistema osteoarticular. En este sistema osteoarticular tenemos huesos, articulaciones, ligamentos, ¿verdad? Y un sistema muscular donde tenemos músculos, tendones que unen respectivamente a los huesos y nos permiten movilizar y hacer ciertos movimientos, ¿verdad? Eh, ¿Qué entendemos por articulación? Es el punto de contacto entre los huesos del cuerpo y los músculos es cada uno de los órganos contráctiles del cuerpo humano formado por un tejido. Este tejido es un tejido muscular, ¿verdad? Entonces acá podemos ver la parte articular, que tenemos hueso, la parte superior del fémur y por la parte inferior la tibia y el peroné, unidos por una articulación y por unos tendones y por sobre ellos trabajan los músculos que están insertados habitualmente en una porción proximal y una porción distal. Estos nos permiten hacer los ciertos movimientos cuando él se contractura y cuando se relaja, ¿verdad? Eh, la definición de las lesiones. Vamos a definir qué lesiones pueden haber o pueden encontrarse tanto en este sistema, ¿verdad? Porque es un sistema tanto osteoarticular como muscular, ¿verdad? Y tenemos las contusiones, los esguinces, las distensiones musculares, ¿verdad? La contusión es un tipo de lesión física no penetrante. Acuérdense que una contusión habitualmente es con un cuerpo cerrado, no penetrante, no penetra la piel del tejido celular subcutáneo sobre una porción del cuerpo causada por la acción de objetos duros o por la acción de la cinemática, de la energía de otro organismo que actúa por intermedio de una fuerza importante. Se llama cinemática del trauma, ¿verdad? El esguince, en cambio, es una lesión de los ligamentos, ya sea por distensión o estiramiento excesivo. Habitualmente los esguinces son muy frecuentes en articulaciones como la articulación del tobillo, de la rodilla, del codo, de la muñeca, del hombro, ¿verdad? Distensión muscular, en cambio, es el estiramiento o distensión violenta de un músculo, ¿verdad? Al extremo se estira el músculo, a veces no se encuentra en capacidad de hacer ese tipo de movimiento, no está entrenado. Esto provoca que se le llegue al límite y esto provoca un poco de edema y muchas veces un hematoma, ¿verdad? El desgarro muscular ya es la lesión del tejido muscular que habitualmente supera la distensión y llega a quebrar esa musculatura, ¿verdad? Va acompañada de hemorragia provocada por la ruptura de los vasos sanguíneos que recorren esa parte del músculo afectado, ¿verdad? Y la ruptura ligamentaria es la sección total de un ligamento provocada por, provoca muchas veces la inestabilidad de la articulación. Habitualmente fácilmente sale del lugar. Esa articulación puede ocurrir en el hombro, en la rodilla, en el tobillo, ¿verdad? Son los lugares donde habitualmente se ejerce mucha fuerza, ¿verdad?
La ruptura de tendones, en cambio, es la lesión completa de un tendón, dando como consecuencia la alteración funcional de dicha región, ¿verdad? Muy frecuente la ruptura del tendón de Aquiles, ¿verdad? Muy dolorosa e impide la movimentación de esa parte del miembro, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco de las lesiones en el hueso. Estuvimos hablando de lo que es la contusión, la luxación, el esguince. Tienen que ver mucho con la articulación. Ahora, la lesión en sí, propiamente dicha del hueso, nosotros aquí vemos la disrupción, la ruptura. Esto le llamamos fractura. Si es completa o puede ser incompleta, ¿verdad? La pérdida de continuidad de la normal de la sustancia ósea, ¿verdad? Puede ser un solo hueso como puede ser ambos, ¿verdad? Aquí podemos ver ruptura o fractura de la tibia y el peroné. La luxación es la pérdida total y permanente del contacto entre dos superficies articulares que puede ser por una causa traumática grave. Hay habitualmente lesión capsular y también hay lesión ligamentaria, ¿verdad? Esto es una luxación, codo, hombro, cadera, ¿verdad? Tobillo. ¿Cuáles son los movimientos que normalmente realiza el miembro, ¿verdad? La aducción y la abducción, ¿verdad? La aducción es el movimiento por el cual un miembro o un órgano se acerca al plano medio, ¿verdad? Que divide imaginariamente al cuerpo en dos partes, ¿verdad? Este sería el plano medio, ¿verdad? Y el movimiento hacia adentro sería la abducción, ¿verdad? Ahora, el movimiento por el cual un miembro o un órgano se aleja del plano medio se lo divide imaginariamente en dos partes. Un alejamiento de la línea media es lo que nosotros le llamamos como abducción, ¿verdad? Aducción y abducción, ¿verdad? Hablando un poco de las generalidades de las fracturas, vamos a hablar de la estructura del hueso. Acuérdense que hay una zona de cartílago, una línea epifisaria, cuerpo esponjoso, cavidades de la médula ósea, ¿verdad? Por donde se forman las células de la sangre, ¿verdad? Y la parte por externa del hueso compacto y adentro la médula interna, la médula ósea, la médula amarilla o el caracú, como le conocen ustedes, ¿verdad? No es acerberia caracú, sino es el caracú que nosotros tenemos dentro, este, del hueso, de los huesos, sobre todo los huesos largos, ¿verdad? Los huesos planos no tienen eso, solamente los huesos largos. El periósteo que envuelve al hueso, ¿verdad? El endostio, la parte interna, y la cavidad medular, ¿verdad? Estos son huesos huecos, ¿verdad? Por dentro se forma la médula ósea. Tenemos una zona epifisaria y una zona diafisaria. Entonces hay una zona de cartílago de crecimiento que se le ve en la parte de la epífisis, ¿verdad? Sobre todo en los jóvenes, los niños. Eh, Ahí vamos a estar viendo en los adultos la zona superior, proximal, es la epífisis, la parte media, la metáfisis, y la parte mayor, donde transcurre la parte media del hueso, es la diáfisis. En los niños tenemos diferentes, la epífisis, la fisis, la metáfisis y la diáfisis. Esta zona es lo que le llamamos nosotros cartílago de crecimiento. Eso no se cierra aún hasta cerca de los 15, 18 años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, si hay aquí en esta zona, nosotros vemos fractura, habitualmente las fracturas suelen ser en tallo verde, se llama. Aquí podemos ver, se ve mucho en los niños porque todavía el cartílago no está completamente cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se angula, pero no se rompe, no se desplaza, ¿verdad? Como si fuera una, una hoja o un tallo de una planta que está todavía verde, ¿verdad? La clasificación de la fractura lo podemos ver según el trazo de la fractura, en transversal, ¿verdad? Transversal, oblicua, espiroidea, con un tercer fragmento, un fragmento intermedio, o multifragmentaria o conminuta también le llamamos, ¿verdad? ¿Cómo se ve eso? Habitualmente se ve en la radiografía, ¿verdad? Siempre se pide la radiografía de frente y de perfil para ver ese tipo de fractura, ¿verdad? Aquí es la fractura que estuvimos hablando en tallo verde, ¿verdad? La localización habitualmente decimos que puede ser epifisaria,
puede ser metafisaria o puede ser diafisaria la fractura, ¿verdad? Y del trazo vimos allá arriba que pueden ser espiroide, transversal, oblicua, tercer fragmento, con minuta. La exposición, ¿qué significa eso? Habitualmente el hueso está metido dentro del músculo, ¿verdad? Con la piel, los vasos, envolviéndole, ¿verdad? Pero una fractura puede ser cerrada o puede ser abierta de acuerdo si hay una lesión de continuidad, o sea, la piel está abierta, el hueso puede salir hacia afuera, ¿verdad? Entonces ahí le hablamos como una fractura con una herida y eso es un foco de una fractura expuesta, ¿verdad? Bustilo la divide en tres, grado uno, grado 2 y grado 3, ¿verdad? Las fracturas cerradas no se comunican con el exterior, ¿verdad? Acuérdense que si hay una comunicación al exterior, nosotros vamos a estar teniendo una contaminación y tenemos que hacer una cobertura antibiótica más antitetánica, ¿verdad? Antiinflamatoria y siempre hay que reducir la fractura, ¿verdad? Las fracturas hay que reducirla porque si no compromete el paquete vasculonervioso que nosotros sabemos que hay un nervio, una arteria, una vena, ¿verdad? Un linfático y eso puede producir daños de isquemia, ¿verdad? O daños neurológicos. Entonces las fracturas pueden tener desplazamiento, pueden hacer un cabalgamiento cuando uno va encima del otro, ¿verdad? Cabalga uno encima del otro, o puede haber una diástasis, una separación, ¿verdad? De ambos extremos, diástasis laterales, se puede angular, ¿verdad? Una angulación, como la fractura de tallo verde, o puede haber una rotación. En el caso de las fracturas de fémur, habitualmente el miembro se acorta y rota hacia afuera, ¿verdad? Por la acción de los músculos, ¿verdad? Los músculos que extienden o estiran al hueso, ¿verdad? Se denomina proximal a todo lo que sea cerca de la columna y se denomina distal a todo lo que esté lejos de la línea media de la columna, ¿verdad? Entonces, se denomina proximal al segmento más cercano al centro del hueso afectado o al centro del cuerpo y se denomina distal al segmento más alejado del centro del hueso o centro del cuerpo, ¿verdad? Son en línea general. En anatomía ustedes ya vieron esto, pero nosotros nos es muy útil para describir. Cuando vamos a describir una fractura, decimos fractura, tercio medio, proximal de húmero o de fémur, ¿verdad? Si es de fémur en la articulación, describimos si es pertrocanteria, transtrocanteria o extracapsular, si está por fuera. Entonces hay que describir bien la fractura cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico de una fractura, acuérdense, se sospecha por la somiología, pero se confirma con la radiología. No es como, por ejemplo, los cuadros de apendicitis aguda, ¿verdad? Que son cuadros quirúrgicos abdominales, que no necesitamos muchos estudios, sino la clínica es soberana, ¿verdad? En la traumatología, la semiología, ¿verdad? Y la clínica le hacen sospechar, pero la confirmación siempre se da por imagen, ¿verdad? Se denomina medial lo que se acerca al eje corporal, ¿verdad? Y se denomina lateral a lo que se aleja del eje corporal anatómico, ¿verdad? Medial, línea media, lateral. ¿Para qué? Para cuando vamos a describir la lesión que puede haber en un plexo, en un miembro, ¿verdad? Entonces es la forma más eh, adecuada de referirse a la lesión. ¿Qué significa reducción? ¿Qué significa reducir? Reducir denomina a la maniobra que podemos hacer manual o podemos hacer quirúrgica, abierta, ¿verdad? Que se efectúa para devolver el eje, la línea a un hueso fracturado, ¿verdad? Y sobre todo aquel hueso que esté desplazado o para colocar nuevamente en su sitio a una articulación luxada. Entonces, ¿qué decimos reducir? Necesitamos reducir cuando tenemos cabalgamiento, cuando tenemos exposición, ¿verdad? ¿Para qué eso? Para evitar daños, ya sea vasculares, ya sea daños irreparables en la volver a la normalidad, a la articulación, ¿verdad? Entonces, para eso sirve la reducción, ¿verdad? Habitualmente las reducciones, si me preguntan cómo se debe hacer, y se debe hacer bajo anestesia o bajo una analgesia o bajo un bloqueo,
específico de la zona que está.